un gozo, un placer, como siempre, que nos acompañen, ¿verdad? En este tiempo ya de retiro del Pastor Vera, ¿verdad? Y es que lo de algún día yo también. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero pues siempre sirviendo al Señor. Ay, aquí está nuestro hermano Miguel Rivera. Bienvenido, hermano Miguel Rivera, directamente desde San Antonio de las Minas, ¿verdad? Un fuerte aplauso para el señor Rivera, para el señor Miguel Rivera y para todos nuestros visitantes, ¿verdad? Aunque algunos son de casa, algunos hace tiempo que no mirábamos a algunos, pero todos son bienvenidos, los que nos han estado visitando en los últimos domingos. Y bueno, nada más, ¿sí? Está Lupita. Está Lupita. Lupita, que te pone ella también compañera de trabajo de Marita Ok, Lupita. Bienvenida, bueno, yo he oído hablar de ti, cosas muy buenas, y nos da un gusto, un placer. Es más, creo que una vez así visualmente nos conocimos, ¿verdad? Ahí afuera de tu casa. Eres bienvenida, siéntete precisamente como en tu casa, ¿verdad? Vanessa, pues aunque pues es de casa, ¿verdad? Aquí también nos gusta tenerla de nuevo y todos. Y nada más recordando, los que no saben, estemos orando por los que están fuera. Por los que están fuera, algunos están cerca, otros están más lejos, ¿verdad? Nuestro hermano Baldo y nuestro hermano Emeterio Mata están cada uno de ellos predicando, o estarán predicando en unos momentos más, en dos diferentes iglesias de aquí del área, ¿no? También pues nuestra hermana Graciela Romero Varela, pues juntamente con el grupo misionero ID, están allá en Lobatos, Zacatecas, en este viaje misionero a corto plazo, administrando a los niños. También pues los hermanos Nájera, que están allá en Tennessee con su hija, la familia de su hija. Ya sabemos también que nuestros hermanos Espinosa Ruiz, es decir, Alberto y Normita, pues allá en Guadalajara, ¿no? Viviendo en este tiempo, en una estancia estacional por un tiempo allá en Guadalajara. Nuestra hermana Tita, que todavía no regresa. ¿Cuándo regresa tu esposa, Raúl? Hasta el mes próximo, con razón tenemos un poco triste. ¿Mande? El día 24 es un vuelo para... El 24 de agosto. Casi un mes, ¿verdad? Pero se puede sobrevivir sin la esposa, pues hasta ahorita, ¿verdad? Hacemos la noche. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, pues entonces ahora pues vamos a dar tiempo a unirse. Vamos a dar salida, voy a dar salida en este momento a la clase de los niños, saldrán hasta adolescentes. Salen los grupos de niños y de adolescentes, salen por favor a sus clases. Y si alguna maestra detecta que bueno, los jóvenes están en su retiro, ¿verdad? En su retiro allá. Bueno, aquí hay una representante que se vino, ¿verdad? Un aplauso para nada, un aplauso para nada. Se me estaba pasando. Ella estaba allá en el retiro, en el campamento de los jóvenes, allá en Baja Seasons. A ver qué suave, ¿no? Acá por el corredor de Rosarito, Ensenada, pues se vino para cumplir acá con su responsabilidad en cabina. Así que gracias, Nara, los jóvenes están allá, también por estar ausentes. Karina, Dios te bendiga. Es de casa, sí, es un gusto, un placer tenerte aquí entre nosotros, y está saludando a pues es su prima del corazón, ¿verdad? Y no nada más porque cumplen años el mismo día, ¿no? Sino porque desde niñas son amiguitas, así que, sí, Befi. Claro, es de casa. Anet, ya no nos acordábamos cómo eras, Anet. Te saludamos y te damos la bienvenida. Sabemos que por un tiempo largo, en la recta final de tus estudios, no te mirábamos ni en polvo, ¿verdad? Pero te damos la más, trabajando además, ya terminó sus estudios y trabajando, ¿qué tal, no? Entonces te damos la más sincera de las felicitaciones, porque eres una recién graduada en la carrera de enfermería. Muy bien, ahora sí voy a pedirles a Luis y a Pablo, a ver si me están quitando el tiempo ahí, ¿verdad?
Es un gusto que Luisa y Paola nos compartan este es el noveno tema de noveno taller psicoeducativo. Y de manera particular, de nuevo te damos la bienvenida, Paola, porque en las últimas ocasiones no te había sido posible acompañarnos, compartir juntamente con Eunice. Yo decía en la semana, que esté Paola, y le comentaba a Eunice, y bueno, y aquí estás. Así que eres una respuesta a las oraciones, y bueno, pues el tiempo es de ustedes. Que Dios les use. Buenos días a todos, qué bueno que están aquí. Si tú estás aquí y dices, no sé a qué vine, Dios seguramente ya estaba hablando a tu corazón de una u otra manera, y es nuestro anhelo que más que lo veas como un tema psicológico, que lo veas como un tema totalmente espiritual, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la vida humana, es un tema espiritual, ¿no? Dios nos creó, nos hizo en nuestra imperfección perfectamente imperfectos, y hay áreas de nuestra vida con las que luchamos, como son ciertas situaciones de nuestra salud mental, que es a lo que Paola y yo, su servidora, pues nos dedicamos constantemente. Entonces hoy vamos a hablar de este tema que seguramente ya lo han oído por fuera, pero queremos dar una perspectiva sana, una perspectiva también bíblica, ¿verdad?, acerca del duelo. Y tal vez no es un momento que vamos a poder aclarar dudas y todo, pero de verdad siéntanse en la libertad de pedir nuestros teléfonos, de acercarse con nosotras y aclarar cualquiera de sus dudas. Y volvemos a agradecer a la iglesia Esmirna, a mis papás como pastores, que permiten estos temas, hermanos. Estos temas no se hablan en las iglesias, generalmente, ¿no? Y entonces el poder tener esta apertura y todo es una bendición. Es una bendición, y deseamos que Dios siga hablando y abriendo un panorama nuevo en sus mentes. Y voy a ver por ustedes, tenemos nuestros ojos, y Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que abras cada mente y cada espíritu y cada persona, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de nosotras, Señor. Activa la palabra de conocimiento, activa la palabra de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Génesis 43:33, al final del capítulo 49, vemos cómo llega la muerte de Jacob, y al inicio de Génesis 50 vemos cómo la reacción de un hijo ante la muerte de un padre, en este caso era de su hijo José, su hijo amado. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Ahora, esta historia, elegimos esta historia porque habla de cómo fue un ritual, ¿verdad?, ante la muerte de Jacob. Ahora, ¿por qué embalsamaron el cuerpo de Jacob? No porque siguieran los rituales egipcios, sino porque José quería que se cumpliera el último deseo de su padre, que fuera enterrado en Canaán, y ellos ya estaban en Egipcio. Entonces, si embalsamaban el cuerpo, podía durar más tiempo en lo que hacían el transcurso del viaje a Canaán, que es donde él había preparado, Jacob, donde iba a ser enterrado. Entonces, es muy importante saber, tal vez tú no habías escuchado esta historia, no la habías visto desde esta perspectiva del duelo, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo un José
con una gran fe, en qué posición estaba, Dios lo había llevado a Egipto, después de haber sido desterrado de su tierra, de su parentela, de haber sido traicionado por sus hermanos, por la envidia de sus hermanos, ¿verdad? Obviamente un hombre de Dios llorando por la muerte de su padre. Aquí yo quiero abrir una pregunta que no vamos a responder. ¿Había falta de fe en José por llorar por su padre? ¿Dejó de creer en Dios en esos momentos por su dolor? ¿Tú has dejado de creer en Dios por las pérdidas que has tenido? Vamos a comenzar este tema. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Le doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más con ustedes, como lo comentó el pastor. Por diferentes cuestiones no había podido estar aquí, pero para mí es un placer, aprendo muchísimo de sus talleres y el día de hoy quiero empezar con una frase y el Señor la puso muy textual, y ahorita me la recordó. Es de una tanatóloga que es muy famosa en México y se llama Gaby Pérez Islas, y ella dice que el duelo es un camino por transitar o una ruta por transitar, más un lugar para quedarse. Entonces empiezo este taller con eso, ¿no? Y vamos a hablar acerca de lo que es el duelo. Y bueno, el duelo es la reacción normal ante la pérdida, ya sea la pérdida de una persona que nosotros amamos, de alguna mascota, de un objeto, de una etapa en la que estamos viviendo o de algo muy significativo para nosotros. Es bien importante tomar en cuenta que el duelo es muy personal. ¿Y qué significa que es muy personal? Significa que de alguna u otra manera impacta nuestra vida de acuerdo a las herramientas que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Nuestra personalidad, que está conformada de nuestro carácter, que son todas aquellas experiencias que nosotros hemos vivido, pero también nuestro temperamento. Ustedes se pueden dar cuenta, cada persona vive de una forma muy diferente su duelo, ¿sí? Y reacciona de una forma muy diferente a su duelo, y es por eso que llamamos o decimos que un duelo es sumamente personal. También al presentarse el duelo es importante dejar a la persona que siente ese dolor que está sintiendo, ¿no? Que pueda sentir todas las emociones que está sintiendo. Algo que yo les digo a mis pacientes y quiero aquí decírselos a ustedes, es que nosotros creemos que es tanto el dolor, ¿verdad? Tanto el dolor, que no vamos a poder seguir adelante, ¿no? Creemos que nosotros somos ese dolor, que nosotros somos el dolor de aquella pérdida que acabamos de tener, y la realidad es que no, nosotros no somos el dolor, ¿sí? Estamos sintiendo ese dolor. Por ejemplo, cuando tú sientes enojo, pues tú no eres el enojo, ¿no? Eres la persona que está sintiendo el enojo. Ahora es, ¿qué vamos a hacer con ese enojo? ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y esa decisión sí es muy personal. ¿Por qué? Porque empiezo a armarme de herramientas que me puedan llegar a funcionar a mí. Como ya les dije, el duelo es personal, entonces quiere decir que quizá a una persona le funcionó cómo trabajar su enojo de cierta manera, ¿no? O trabajar su dolor de cierta manera, pero probablemente a mí no, ¿sí? A mí me va a funcionar de una manera muy distinta. Es por eso que es importante que la persona que está duelando se le permita sentir esas emociones y recordar que esa persona no es las emociones, está transitando por ellas. También la mayor parte de los profesionales reconocen que la duración del duelo puede llegar de 1 a 2 años. Por aquí van a encontrar entre las diapositivas, creo que estamos en la misma, hay una frase, y sí me gustaría que me ayudaran leyéndola en voz alta, todos juntos, y la primera frase que nosotros pusimos aquí es: solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. ¿Qué pasa muchas veces? A los familiares o quienes están cercanos a la persona que está hablando dicen, es que no sé qué decir, es que no tengo palabras, no sé cómo acercarme. Claro que quiero acercarme, no es una persona que yo amo mucho y me duele verle como está, pero no sé qué decir. En muchas ocasiones buscamos, ¿no?, una palabra específica, te escribimos demasiado porque esto va a llegar, pero en realidad una frase muy corta y precisa que haga sentir a la persona que tú estás ahí para él como él lo necesita, ¿sí? Puede cambiar la perspectiva. En ocasiones las personas simplemente necesitan que estemos ahí, que no emitamos ningún sonido, simplemente tu presencia puede causar esta paz o esta calma o este acompañamiento.
Ahora, ¿cómo afectan las pérdidas, ¿no? Emocionalmente, físicamente también hay afectaciones, espiritualmente, socialmente afecta una pérdida. Pero ¿cómo, Eunice? Bueno, por ejemplo, la viudez, el divorcio, ¿verdad? Socialmente cambió tu rol. Pérdida de amistades, pérdida de actividades, ¿verdad? Una enfermedad, ¿verdad? Tal vez te limitó a ya no realizar tu actividad laboral. Hay una pérdida también ahí de otro rol. Entonces, ¿cómo afectan las pérdidas? Entonces aquí en la diapositiva nosotros ponemos, como se comentaba, pues cada persona somos muy diferentes y así lo vamos a vivir el duelo, ¿verdad? Muy acorde a cómo somos. Esto va a variar de cómo somos, pero también de las actividades que hagamos. Hay personas que en este camino, como bien lo comentó Paola, que es un camino que tenemos que transitar, no lo transitan. Se quedan en la entrada, como decimos, o sea, si este es el camino, yo me quedé en el inicio. Y hay personas que se quedan ahí años por un miedo o una parálisis emocional, un bloqueo de que dices, yo no puedo, o sea, me voy a romper. O sea, me voy a morir en el proceso o no sé cómo hacerlo. Entonces hay personas que hemos creído, porque en algún punto yo también lo llegué a creer, ¿verdad? Que pasa el tiempo y eso es suficiente. Y no es suficiente. Necesitamos realizar algo al respecto. Entonces, ¿cuál es lo más común? ¿En qué áreas pueden ser las afectaciones? Vamos a la siguiente diapositiva. Van a ver áreas físicas, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común que el dolor se somatice en nuestro cuerpo. O sea, es un dolor del alma, es un dolor de tu mente, pero eso va a llegar a tus nervios, tu sistema nervioso, y que están conectados a tus órganos. Entonces es muy importante cuáles son las zonas que más se llegan a inflamar y todo. En nuestro intestino, por ejemplo, el colon, esas colitis nerviosas que tal vez algunos hemos experimentado. Vamos revisando cómo estamos emocionalmente, ¿no? Ese vacío en el estómago, un nudo en la garganta, sequedad en la boca, alteraciones del sueño, ¿verdad? Y de la alimentación, falta de apetito o exceso de apetito, ¿verdad? Entonces puede haber estos cambios. Me la quiero pasar durmiendo, me quiero ausentar de la vida porque rechazo esta situación que estoy viviendo actualmente, o por el contrario, insomnio, ¿verdad? No duermo. Duermo 1, 2, 3 horas o según estoy durmiendo, pero cualquier cosa me levanta, despierto fatigado, o presión en el pecho. Me hacen un electro, todo está bien, dice el doctor, y si es un médico, estás bien en cuanto a la función de tu corazón, falta de energía, entre otras cosas físicas. ¿Qué más llegamos a sentir en una pérdida? En el área emocional, tristeza profunda, un enojo, un coraje terrible, miedo, culpa, soledad, ansiedad, impotencia, añoranza. Añoranza de yo seguir con mi salud física o con eso que perdí. Desesperanza, es un estado emocional la desesperanza. La desesperanza no es como una emoción que llega y se va y que es volátil. La desesperanza se queda, si uno lo permite, se queda en todo el camino. Puede aparecer también un alivio, una liberación cuando tú, por ejemplo, duelas, no sé, la pérdida de ese esposo que te violentaba. Entonces hay una combinación de que, pues sí me duele, pero a la vez me siento liberada, ¿verdad? Porque ya no está mi opresor. Puedes experimentar amargura, entre otros estados emocionales. Esto es muy cambiante, inclusive hay personas que dicen, hay una
Yo, mira, en la cama, hundido, estados emocionales muy complejos. Ahora, en el área, ¿qué puedes experimentar en el área cognitiva o mental? Dificultad para concentrarte, falta de interés por las cosas, sobre todo las que siempre te han gustado, esa comida que siempre te ha gustado. Ya no te sabe la comida, no hay interés por eso, la lectura, lo que te gusta, tus hobbies, estar con la familia, te aíslas. Hay confusión, puede llegar a haber desorientación y a veces puede llegar a haber ciertos delirios, ¿verdad? ¿Sabes qué, Unice? Yo he escuchado que mi ser amado, el que falleció, pues me habla. He escuchado su voz. Que olía, ¿verdad? A esa persona. Entonces, recordemos que en nuestra mente existe nuestro hipotálamo, nuestro cerebro, entonces la memoria, ¿verdad? Está ahí. Entonces, si uno, por ejemplo, si ahorita cerramos nuestros ojos y te digo, imagina la casa de tu infancia, pueden llegar muchos recuerdos, pero no solamente en imágenes, pueden llegar recuerdos auditivos, olfativos, del gusto, ¿verdad? Del tacto, porque la información entra por los 5 sentidos. Entonces también en las pérdidas vamos a tener esa añoranza de volver a abrazar a esa persona, de recordar ese abrazo, ¿verdad? Entonces todo esto puede ocurrir. Hay otras 3 áreas que nos faltan, que sería la parte conductual. ¿Y qué significa la parte conductual? Es donde empezamos a tomar en cuenta o considerar estos cambios que hay en el comportamiento. ¿Qué quiere decir? A lo mejor si eres una persona que le encantaba salir, que le gustaba convivir con las demás personas, de repente buscas aislarte, ¿no? Buscas estar lo más solo posible, ¿no? Vivir este duelo de esa manera, en soledad. O podría ser al revés, ¿no? Empiezas a querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Querer estar muy hiperactivo. Se va de 0 a 10, ¿no? También puede ser este retraimiento, hablamos acerca de lo mismo. A lo mejor una persona que sí era sociable, ¿verdad? Convivía con los demás y de repente llega, se sienta y ya no emite muchos sonidos, muchas palabras, no habla mucho, solamente saluda y se queda ahí en su lugar. También ¿qué pasa en esta parte conductual y se ve muy seguido? Pueden empezar con los excesos, consumos de alcohol, alguna sustancia, acerca del tabaco, y de repente no saben en qué momento, ¿verdad? Pero ya empezaron a fumar demasiado, empezaron a consumir alcohol todos los días, y hay personas que ni siquiera habían probado el alcohol, ¿no? O un cigarro, y de repente empiezan estas conductas a aparecer, y pareciera de repente, pero estamos hablando que es justamente del duelo. En la parte social, como ya les comenté, es este aislamiento, pero más allá del aislamiento es el rechazo a recibir visitas, ¿no? A convivir con otras personas, a estar cerca de otras personas. Como ya les habíamos en un inicio comentado, el dolor es tan grande y estás trabajando, estás sintiéndolo con todo tu ser, no es una parte de tu vida, sino es en todo tu ser. Entonces buscas el menor contacto posible. En la parte espiritual también se ve afectada, como empezamos a replantearnos nuestras creencias, ¿no? A cuestionar en muchas ocasiones el tema de la trascendencia, o la idea de la trascendencia. Puedes llegar a cuestionarte acerca de por qué a mí, por qué no sucedió a nuestra familia, por qué a esta persona que sirve tanto a veces, ¿no?, en la iglesia, o que está tan activo en la iglesia, ¿cómo es que le pasa esta situación? Puede llegar a pasar, claro, y se ve afectada la parte espiritual. Recuerdan que les comenté que hay unas frases por ahí que les pusimos. Aquí hay otras, ¿sí la alcanzan a ver? Sí. ¿Me acompañan leyendo? Sí, dice: no es necesario que me contestes si no te apetece, solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible si te apetece hablar. En esta frase se incluyen muchas cosas, y esto es, le das el espacio a la persona, ¿sí? Cuando tú estés listo para hablar, yo voy a estar aquí, ¿sí? Cuando tú te sientas listo de ser acompañado, yo voy a estar para ti en estos momentos. Como les comenté, a veces
creemos que necesitamos decir demasiadas palabras, necesitamos decir demasiadas cosas. Y las frases que ahorita acabamos de comentar, ¿qué tan largas son? No, son muy precisas, pero muy concisas también, pequeñas pero concisas. Busco acompañarte como tú lo necesitas y en el momento que tú lo necesitas. No cuando yo quiero acompañarte, sino cuando tú necesitas ser acompañado de la forma que tú necesitas. Que la iglesia te acompañe, ¿verdad? Que las personas o la familia cercana te acompañe, o aquellas personas que tú amas te acompañen. Ahora, ¿quiénes hemos experimentado un duelo, una pérdida? Levantemos nuestra mano. Todos, absolutamente todos. Un maestro mío que tenía, me gustó mucho porque una vez dijo, estamos en una vida llena de pérdidas y ganancias. Todos los días hay pérdidas y ganancias. Todos los días hay pérdidas y ganancias. Y yo, sí es cierto. Sí es cierto. Todos los días estamos envejeciendo, así es, y queremos empezar por algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, obviamente, pero hay pérdidas que nos desgarran el corazón. Hay pérdidas de las cuales tú dices, yo no me voy a recuperar de esta. O hay personas que han llegado y me han dicho, yo ya no soy la misma, o no soy el mismo después de esta pérdida. Y el punto es, no que vuelvas a ser el mismo, es más, hoy te quiero decir, no vas a ser el mismo. Y eso es un duelo también. Y eso es una pérdida también. Probablemente hay ciertas pérdidas donde no volvamos a ser los mismos. Pero el punto es, ¿y ahora quién quieres ser? ¿Quieres quedarte en un estado, digamos, enfermizo, mental, espiritual? ¿O dices, quiero llegar a ser alguien estable, alguien que pueda afrontar el dolor, alguien que sea más sensible al dolor? Quiero que estos cambios sean para bien, ¿verdad? No vas a ser el mismo después de una pérdida grande. No queramos volver ahí a ese pasado que éramos. Si tú enviudaste, no vas a ser la misma. Si tú tienes una enfermedad degenerativa, claro que no vas a ser el mismo. Y es un gran dolor. Y Dios, pues, me ha llamado a estar y a acompañar a personas en medio del dolor, con fuertes enfermedades crónicas, y gracias a Dios, los que se han apegado a una terapia, los que se han apegado a seguir instrucciones médicas, tienen calidad de vida, pero están conscientes que no son los mismos. Hay personas que dicen, hoy me siento más pleno que nunca, y a veces sus días están contados. ¿Cómo es eso? Hay personas que no tienen enfermedades crónicas y dicen, yo estoy totalmente desdichado, me quiero morir, y estoy intentando todos los días ver la manera de matarme. ¿Cómo es eso? Hay mitos y realidades acerca del duelo. Hay muchas personas, les quisimos poner dos. El primer mito, de los más comunes, es que el duelo se resuelve aproximadamente en tanto tiempo. Lo más común es que se diga que en un año. Bueno, como ya habíamos comentado, el duelo es un proceso que va a variar de persona a persona, es complejo, es personal, y el tiempo para resolverlo también va a depender de múltiples factores. Ahorita les vamos a comentar algunos, pero no solo depende de tu personalidad, sino depende de la situación. No es lo mismo que yo pierda a mi familiar por un homicidio a que yo pierda a mi familiar, ¿verdad?, por una larga enfermedad de cáncer. Hay un gran dolor por ambos, pero para resolverlo mental, emocionalmente, va a haber otros retos. En cualquier caso, dura tanto como cada persona lo necesite, y por eso tú debes de estar acompañado, sobre todo si estás teniendo situaciones que tú digas, ah caray, yo no he salido de esto. Mito 2. El duelo es como una depresión. Bueno, pudieras sentir, ¿verdad?, algunos síntomas que conlleva la enfermedad,
de la depresión, pero el duelo no es una enfermedad, como habíamos dicho, es una reacción natural ante una pérdida. Entonces, sí, aunque se comparten varias manifestaciones en nuestro cuerpo y en sí vamos a pasar por ciertos síntomas, pero no necesariamente vamos a llegar a una depresión, y es muy importante que seamos conscientes. El duelo, como decía al final en letras negritas, el duelo es una reacción normal y adaptativa ante la pérdida de algo. Hay personas que pierden su trabajo y dicen, ay, mañana encuentro otro. Y hay otros que dicen, no puedo con esto, yo ya no voy a tener la oportunidad de tener el trabajo que tenía y depende mi familia de mí. Entonces no es lo mismo, depende del significado que conlleva para ti el trabajo, la persona, la salud, el dinero. Hay personas que duelan por dinero, claro. ¿Sabes qué, Eunice? O sea, yo tenía cierto nivel económico y le daba a mi familia todo, y ahora les cambié de escuela, los cambié de casa, les cambié de ciudad y no estamos en ninguna situación parecida y carecemos a veces para comer. Es un duelo, ¿verdad? Vamos con la frase que pusimos aquí abajo y vamos a decirla juntas, ¿ok? Juntos. En ocasiones, las personas cercanas al doliente no expresan, no porque no quieran apoyar, sino porque no saben qué decir en un duelo o se tienen miedo de hacer daño, costando sostener el dolor. Entonces, yo no sé ahorita en estos momentos tú en qué posición estás. ¿Eres acompañante de un duelo, de una persona cercana a ti, o tú eres el doliente? Pero hoy te quiero decir, libérate de esos juicios que has tenido a las personas que no han estado contigo. Yo siempre les digo a mis pacientes, te va a sorprender quién va a estar contigo en una temporada de duelo. Generalmente no van a estar las personas que tu lógica te dice, pues obvio va a estar conmigo mi esposa, obvio va a estar conmigo esa amiga, ese amigo, mi pastor. Te va a sorprender. Son nuestras expectativas muchas veces las que nos hacen sufrir. No estamos viendo la bendición de que están llegando ángeles a nuestro alrededor, a nuestra vida, pero estamos sufriendo por lo que no está en nuestra vida o por quien no está. Ahora vamos a hablar acerca de las fases o las etapas del duelo. Estas fases o etapas son de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una psiquiatra, ya falleció, y ella hablaba de estas 5 etapas. Y bueno, en esta ocasión me voy a permitir ser sumamente vulnerable y les voy a hablar acerca de una vivencia que yo tuve, un testimonio, si lo podemos llamar así, para que ustedes puedan comprender un poquito más acerca de cuáles son las etapas del duelo. Primero, empezamos por la negación. ¿Y qué significa la negación? Es no querer ver la realidad o no poder creer lo que pasa y sentir que todo es irreal. Les comparto que yo tengo una niña que hoy en día tiene 15 años. Entonces, ella cuando recién nació, nosotros la vimos, dijimos, bueno, está todo bien, tomaron el tamiz. Yo tenía muy poco estudiando psicología, entonces dije, pues ya le tomaron el tamiz, todo bien, no hay llamadas ni nada. Y nos vamos a casa. Cuando yo la empiezo a ver, empiezo a notar como ciertos detalles que me hacían mucho ruido. Dije, esto como que no sé. Pero dije, bueno, si no hay llamada del hospital, no hay nada, vamos a llevarla como normal, las vacunas, entre otros. ¿Qué pasa? Que nos hablan a la semana de que ella nace y nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que regreses con tu bebé porque necesitamos volverle a tomar el tamiz. Yo dije, no, esto no es muy normal. Vamos, le tomamos el tamiz y ese mismo día yo le digo a mi esposo, necesitamos ir al hospital, a otro médico, a tener otra opinión, otra perspectiva, porque ¿cómo le van a tomar el tamiz otra vez? Y él me dice, sí, está bien, adelante, vamos con una doctora que nos recomiendan, una pediatra, y la llevamos, nos dice, bueno, vas a tener la revisa, y dice, bueno, vas a hacer lo siguiente, vas a hacer estos chequeos, estos análisis, entre otros. Vamos ese mismo día, hacemos todos los chequeos, los análisis, regresamos al siguiente día y nos dice, sí, tu hija tiene hipotiroidismo congénito. Entonces, mi cara fue como ¿qué es eso para empezar, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es hipotiroidismo congénito? O sea, nunca yo lo había escuchado.
Y me dijo, bueno, no te preocupes, vamos a empezar. Lo que pasa es que ahorita vamos a empezar que a ella le tienen que estar tomando muestras de sangre cada semana para poder conocer sus niveles de la hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo va? Porque aquí sale pues el rango que no es normal. Al principio, cuando yo lo escuché, fue como de ok, no dejé de funcionar. ¿Qué quiere decir? No dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No? Sino que dije, ok, si es el momento de activarnos, y porque yo tenía otro hijo, entonces dije, si es el momento de activarnos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces empezamos a movernos, empezamos a llevar análisis, empezamos a comprar medicamento, después no era ese medicamento. Fue una situación compleja en su momento porque yo era muy joven, entonces sí fue muy abrumador. Cuando empezamos con las pruebas cada semana, yo veía a mi bebé, o sea, era una bebé de 7 días, ¿no? Entonces veía que no encontraba la vena para poder sacar la sangre, la muestra. Y fue como de, ahí empecé a experimentar la ira o el enojo, ¿no? Entre ¿por qué está pasando esto, no? Desde, ¿por qué no me está pasando a mí? Alguien se equivocó, entonces era un enojo tan grande y era una como desesperación, en muchos casos culpa, eran muchas noches de llorar y llorar, decir, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y en qué momento? ¿Cómo pasó? Y mi esposo me acompañaba, pero él tampoco sabía qué estaba pasando, estábamos como, ok, en shock. Después pasó un mes, creo que un poco, una pastilla como tal que ella pudiera digerir y que tú le pudieras dar, entonces era todo un proceso. Para mí era todo nuevo, nunca en mi vida había pues tomado mucho medicamento, ni estaba muy familiarizada con eso, entonces esa etapa para mí sí fue completamente nueva. Cuando pasa 1 o 2 meses, yo empiezo a pedir, ¿no? Obviamente, porque en ese momento yo no era cristiana, entonces yo creía en Dios, pero hasta ahí. Entonces, me empezaron a hablar de Dios. Y yo dije, Señor, ¿qué tal si hacemos un pacto, no? Pues quítale esto y yo te sirvo para siempre, ¿no? Porque gracias a Dios, en ese momento, en aquel entonces, no había endocrinólogos aquí en Ensenada, así que tuvimos que salir de la ciudad para poder llevarla a que la checaran, que la revisaran. Y la verdad, como les comentaba, en esta parte de la pérdida y ese rechazo a estar con otros o esta incertidumbre o miedo, la verdad es que cuando nosotros nos dijeron, va a haber otro especialista, yo dije, ok, pero antes de ir con el especialista yo estaba en un mar de llanto. Yo decía, es que no puede ser, es que ¿por qué estamos aquí? O sea, no deberíamos estar aquí, sí deberíamos estar aquí, pero en vacaciones, ¿no? Estamos en Mexicali, dije, pero aquí por un médico, o sea, no encontraba yo la razón para qué estaba pasando esto o por qué estaba pasando esto. La verdad es que sí fueron muchas noches de mucho llanto, mucha desesperación, de verla, yo como de tratar de encontrar esa manera de cómo llevar este proceso con ella. Cuando llegamos con el endocrinólogo, él nos comenta sí es cierto, el diagnóstico que le dieron es correcto, ella tiene hipotiroidismo congénito, nada más que quiero decirte que el tratamiento que le dieron antes pues no es el adecuado, ¿no? Entonces, yo dije, ok, entonces volvemos a pasar, y a qué punto quiero llegar. Cuando hablamos de las fases o las etapas del duelo, no son lineales, no es que yo pasé de la negociación a la ira, ¿no? Y luego volví a negociar y luego estaba muy triste, ¿no? Regresé a la negación, dije, ¿cómo puede ser posible, no? Sí, ¿qué está pasando esto? Si se supone que lo recomendaron a esta doctora que era muy buena, ¿y qué pasó? Y él me explicó, estaba limitada porque ella no es una especialista, si bien hizo lo mejor que pudo con este primer diagnóstico que te dio, que no fue equivocado, pero necesita unos ajustes. Entonces le empieza a revisar y nos empieza a explicar de esto va a ser para toda la vida. Me dijo, tu hija va a tomar medicamento toda su vida. Y fue otra vez como el shock de, ok, va a ser para toda la vida. Volteé a ver a mi esposo y me dijo, pues adelante. Era una bebé de 3 meses. Dijo, y ahorita otra vez vamos a empezar con los análisis cada semana, porque necesitamos reajustar el medicamento. Les comparto esto porque no fue un proceso fácil. Mi hija tiene 15 años, sigue tomando medicamento, está regulada. Ahora, gracias a Dios, cada año la revisan, a veces cada año, a veces cada
6 meses, sobre todo ahorita que está pasando por la adolescencia. Pero cuando llegó ese momento de aceptación en donde yo pude descansar, cuando el doctor nos dice, ustedes no hicieron algo bueno o malo, simplemente en el momento que ella empezó a crecer en tu vientre, fue algo que sucedió, en su crecimiento algo sucedió. No te lo puedo describir, por eso la palabra congénita, ¿no? Llega desde su nacimiento. Nosotros no podemos hacer más o menos, simplemente estaba. Y la pregunta ahí es, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo primero que yo le comenté a mi esposo es, pues nosotros la vamos a tratar como una niña normal. Sí, es cierto, necesita tomar ciertos medicamentos, necesita ciertos cuidados en su alimentación, pero ella sigue siendo como cualquier otra niña, no es más o menos, tiene más habilidades, y conforme ella iba creciendo, pues mucho más habilidades empezamos a encontrar y a conocer de ella, y fue un duelo bastante difícil, muy doloroso. Era un dolor que yo no había experimentado nunca antes, y se los comparto. ¿Por qué? Porque pasó más de un año donde yo acepté que iba a tomar medicamento pues toda su vida. Yo iba a la iglesia y todos los días pedía, ¿no? Entonces, a mis pacientes yo les comento, cuando recibes un dolor tan fuerte, a veces somos muy poquito conscientes de acercarnos y decir, ok, tengo pasión de lo que estás pasando, ¿no? Tengo pasión de lo que estás sintiendo, porque a veces creemos, no, de esto seguramente va a venir un aprendizaje, o esto tiene una razón de por qué sucedió. La verdad es que yo no la encontré, en ese momento yo no la encontraba. Después de que pasó un tiempo, sé que si esto llegó es porque el Señor ya nos había hablado a mi esposa y a mí. Era un tiempo de regresar, era un tiempo de estar, era un tiempo de servir. Entonces, y eso lo conocí después de más de un año después de la noticia que tuve. Entonces, ¿qué les puedo compartir? Sean más compasivos con ustedes cuando están pasando por un duelo, cuando están pasando por una pérdida. No es sencillo, no es fácil. Queremos hacerlo todo de una vez. ¿Por qué? Porque no quiero sentir ese dolor, porque siento, como ya lo hablamos, ¿no? Todas estas áreas que se ven afectadas, y como lo comentó Eunice, es como de, ok, siento que no voy a poder, o sea, que este camino no lo voy a transitar, estoy aquí congelado, no voy a poder con esto es demasiado. Pero en realidad vamos paso a paso y vamos permitiendo sentirlo. Que fue de paz y tranquilidad para mí, que tenía personas alrededor de mí que me permitían llorarlo, ¿no? Que me permitían expresar mis emociones. Si yo sentía culpa, si yo sentía enojo, la emoción que yo sintiera me permitían vivirla, me permitían que la expresara de una forma saludable. Y ese fue un acompañamiento que, si bien yo no es una noticia que pedí, es una noticia que me dieron, que estaba ahí, y era mi decisión. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer con ella? ¿Sí? Todos los vi muy serios. Pero quería compartírselos, porque a veces decimos, bueno, las etapas de duelo, 1, 2, 3, ¿no? 1, negociación, 2, ira, 3, negociación, la depresión y la aceptación, y lo vemos como un paso a paso, y en realidad no es así. En realidad, como mi historia, hay muchas historias que ustedes pueden contar, ¿no? Yo estuve durando por un tiempo por la salud de mi hija. Entonces, cada uno está durando por una situación diferente, y no es un duelo más grande o menos pequeño o más pequeño, ¿no? La muerte de un ser querido, un ser cercano, no es por algo más grande o más pequeño, es un dolor que es sumamente significativo para nosotros. Por aquí les puse una frase que también es de Elizabeth, que es la psiquiatra que les comentaba, que hizo estas etapas, y dice: nuestro duelo es tan propio como nuestra vida, ¿sí? Entonces, el duelo es tan mío que como la vida misma que he vivido. Pero recuerden, el duelo es un camino por transitar, más no un lugar para quedarnos. Por ahí en las etapas, solo quiero rectificar que la primera, creo que hubo una palabra ahí que quedó mal, es negación. Generalmente, y no quiere decir, como comentaba Paola, no van a transitar de que número 1 negación, número 2 me lleno de ira, número 3 negocio con Dios, con los doctores, con la vida, número 4 depresión y número 5 aceptación. No quiere decir que vamos así, pero acorde a los estudios de esta psiquiatra que acompañaba a tantas personas en duelo, y sobre todo a tantas personas que estaban a punto de morir, ya ella trataba a moribundos, ¿ok?
que le llamaban en ese entonces, que en este momento le llamaríamos personas en fases terminales, ¿verdad? Entonces ella encontró que esto era lo común que se vivía, que primero era la negación, no es cierto, esto no me está pasando a mí, ¿no? Y luego provenía muchísima ira. Y créanme que la mayoría de los casos que yo he atendido se quedan en la ira. Una ira terrible, culpando a mí mismo, a Dios o a alguien más, ¿no? Pero generalmente es a Dios. Por eso les digo, este es un tema espiritual y este tema del duelo te puede estar alejando de Dios. O ya te alejó. Y tú puedes decir, pero yo vengo a la iglesia, pero en tu corazón no estás conectado con Dios. Entonces es un tema que tenemos que poner a los pies de Jesús y decir, Dios, ¿dónde estoy yo? O tal vez en mi mente yo digo, yo ya acepté, y no es cierto. Y solo a veces el Espíritu Santo nos lo puede mostrar, ¿no? Y le agradezco mucho que esté el pastor Miguel aquí, porque él también ha sido mi maestro y es mi consejero, y con él sigo aprendiendo mucho más de cómo está mi vida, ¿no? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y gracias a Dios, pastor, que esté aquí. Claro que sí. Yo creo que deberíamos tenemos un caso de Estar aquí para que lo escuchen todos y también que quede grabado, por favor, porque esto es sabiduría. Perdón, esto sí es cierto, es muy hermoso trabajar como adultos, pero los niños también tienen pérdidas, y si no sabemos cómo ayudarles en su tratamiento, en su pasar ese duelo, por decirlo así, yo tuve algo parecido con mi niña tenía 2 Barbies, y jugaba con las 2 Barbies. En eso llegó una amiguita que no tenía ninguna Barbie, y a mí se nos hizo fácil regalarle la Barbie extra a esa niña, y la niña pasó un duelo y ella no estaba en el kinder. Entonces, para poderle ayudar en esa pérdida, tuvimos que trabajar con ella. Le lloró a esa Barbie, mira. ¿Sí? Y a veces la negación ayuda mucho a los adultos para poder hacer cosas en ese momento que no podían hacer, como trámites de funeral. En ese momento tienen que negarse a llorar o a enojarse o aceptar, porque tienen que hacer ese trámite. O sea, hay muchas etapas muy bonitas, pero decía de los niños, que te hizo un pacto con el Señor, por lo que tú me hiciste, si me das la victoria, el primero que salga a recibirme, yo lo voy a sacrificar para ti. ¿Quién salió? Su hija. Y ella tuvo que explicar a su hija. Hija, tenía que sacrificar. ¿Cómo? ¿De qué manera se sacrificó? No se casó, no tuvo hijos. Y para una judía, una israelita, no tener hijos es una maldición. Tuvo que llorar 2 meses. Su duelo pasó y todavía que sería más. Pero necesitamos trabajar con los niños. ¿Sí? Y ese era mi comentario. Hay mucho más que ver, pero no más con eso. Ya nos podemos llevar. Dios los bendiga. Claro, y recordemos, este es un primer taller de duelo, va a haber más, porque hay mucho que hablar. El tema de los niños es importante. Entonces, el que pasemos por estas fases no quiere decir que esté mal estar en negación. Bien lo dijo el pastor, es necesario porque generalmente, y dependiendo de la situación, necesitamos accionar. Trámites tan solo, por ejemplo. Un estado de negación me pone en un estado más objetivo y empiezo a trabajar, a ver, papeles, esto, lo otro. Aquí no, el punto no es que estén bien o mal, aquí el punto es si esto es lo natural, pero que no me quede aquí, que avance, ¿verdad? Claro que es natural enojarse, llenarse de ira,
no se sientan mal si ya lo hicieron, y es que yo ya le dije a Dios hasta, ve y pide perdón, ¿verdad? Entonces, es muy importante, podemos quedarnos aquí en las fases del duelo mucho más tiempo, pero vamos a avanzar. La siguiente diapositiva, pues es lo que ya hemos comentado, ¿verdad? No todos experimentan las etapas en la misma intensidad y duración, ni en un mismo orden. Entonces, la idea es no te compares. Tal vez perdiste a un hijo y tú dices que a mí me duele más que a mi esposo. Híjole, no hagas eso. No te compares. No te compares. ¿Por qué? Porque miren, nuestra biología también es diferente. Los hombres generalmente y por naturaleza suelen más reprimir sus emociones, entran más en un estado práctico de lógica, de resolución de problemas y todo, y las mujeres, no quiere decir que todas, pero somos más a lo emocional, ¿verdad? Entonces, no porque tu esposo o que un hombre no esté expresando su dolor, quiere decir que no esté pasando por dolor. No se comparen. Tipos de duelo. Ok, aunque como ahorita lo comentaron, ¿no? Hay diferentes tipos de duelo, y aunque muchos lo asocian a la muerte, el duelo es un proceso psicológico natural, y hemos usado mucho la palabra natural porque es parte de nuestro proceso en la vida, en el que una persona atraviesa una serie de etapas que conducen a la superación de la pérdida. Este proceso tiene diferentes características que hacen posible que se puedan clasificar en al menos 9 tipos. Hablamos desde este duelo normal, en el cual vas pasando las etapas donde logras expresar aquello que sientes, tienes un acompañamiento, estás más consciente, recibes ayuda, y también tenemos el duelo anticipado. Y cuando hablamos de un duelo anticipado, un ejemplo que yo les podría dar, imaginemos que tienen el duelo acerca de su salud, ¿no? Tienen un diagnóstico acerca de alguna enfermedad. Empezamos a duelar desde entonces, y a lo mejor es una enfermedad terminal, empezamos a duelar antes de que suceda, ¿verdad?, la pérdida como tal, pero como tal estamos duelando la salud. Pasamos por ese proceso, y es como este proceso anticipado. Digamos, a tu mamá le dieron un diagnóstico de alguna enfermedad terminal y tú empiezas a duelar. Sí, empiezas a vivir este proceso desde una negación, esta ira, este enojo, incluso esta culpa, como ya lo habíamos comentado. Empiezas estas negociaciones, o podría ser a lo mejor si cambiamos nuestra alimentación, puede ser que esto cambie, ¿no? Que no suceda, pero en realidad a eso se refiere un duelo anticipado. Cuando hablamos de un duelo sin resolver, y ahorita recordé lo que comentó la psicóloga Eunice, y es que te quedas en la entrada del duelo, ¿no? Te quedas en esta negación en donde no te permites procesar tu duelo, estás ahí parado viendo de frente lo que está sucediendo, lo que estás sintiendo, pero no pasas por ahí, sigues en una etapa como si estuvieras fijado en la negación. Eso no puede estar pasando, eso no pasó, pero el tiempo va pasando, ¿no? Estamos hablando de ya pasó un año y medio y seguimos en esa etapa, ¿no? Cuando hablamos de un duelo crónico, es aquel duelo que de alguna u otra manera se asocia mucho con esta parte de la depresión, y tiene que ver con este duelo sin resolver. Hablamos de que quedamos fijados en recordar una y otra vez, como si hubiese pasado ayer, la situación que nos dolió. Digamos, si pasamos por algún accidente y ya seas tú o algún familiar falleció, sigue repasando una y otra vez aquello que sucedió ese día, y estamos hablando de que es algo que estás viviendo durante más de 2 años. Eso es un duelo crónico. Cuando hablemos de un duelo ausente, y justamente ahorita también hicieron referencia a él, es este duelo en donde también nos quedamos en esta etapa de la negación, pero tenemos cosas tenemos otras cosas que hacer, otras cosas que atender. Entonces está ahí el duelo, pero no lo atendemos. Sabemos que tenemos una pérdida o que hemos vivido una pérdida, pero no la atendemos, ¿sí? No estamos procesando el dolor que estamos viviendo. Cuando hablamos de un duelo retardado, y ahorita lo comentaron también, es en el momento que yo recibo la noticia, sé que hay un montón de cosas por hacer. Imaginemos una mamá o una madre de familia que su esposo fallece, ¿no? Y ella sabe que debe de hacerse cargo de un montón de papeleos, de un montón de cosas, y no es que no le duela,
No es que no lo esté sintiendo, sino que tiene que hacerse cargo de muchas otras cosas, y a eso nos referimos con un duelo retardado. No quiere decir que no lo vas a vivir, pero en el momento que está sucediendo la pérdida, no lo estás atendiendo, te haces cargo de todo lo demás, ¿no? de la familia, de si el trabajo, de si los papeleos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no estás viviendo el duelo en ese momento. Cuando hablamos de un duelo inhibido, son aquellas personas que no expresan sus emociones. Y algunas, hay que recalcar esta parte de que muchas personas no tienen las herramientas no tienen las herramientas para saber cómo expresar aquello que sienten, aquello que están pensando. Ahorita la psicóloga Unice hacía referencia a, quizá a las mujeres nos es más sencillo, ¿no? Quizá no todas, ¿verdad? Pero expresar aquello que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, pero para un hombre empezar a entender qué está sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, no es tan sencillo. Y ahí es donde hablamos de un duelo inhibido, las emociones no son expresadas. Cuando hablamos de un duelo desautorizado, aquí quiero poner este ejemplo, y digamos que tu hijo, ¿no? Pierde o perdemos a la mascota de la familia, y para tu hijo es sumamente significativo. Entonces el papá dice, no, es que no es para tanto, simplemente es una mascota, no podemos traer otra, no te preocupes, podemos traer otra Barbie y no te preocupes, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Desautorizando ese dolor que tiene la persona, ¿no? A eso se refiere el duelo desautorizado. Y el distorsionado normalmente se asocia o se refiere a aquel duelo que estamos pasando. Digamos que yo tuve la pérdida de un familiar muy cercano, ¿verdad? Digamos que tuve la pérdida de tu papá o de tu mamá o de algún hermano, y empiezas a vivir tu duelo, pero a la par, ¿no? Al poco tiempo empiezas y tienes otra pérdida de alguien también cercano, y quizá tu respuesta es más desbordada, ¿no? Dices, bueno, pero si su papá falleció y quizás es un primo o es un familiar un poquito más lejano, y tu respuesta es desbordada. A eso se refiere el duelo distorsionado, y les estamos dando como un pequeñísimo detalle de cada uno de los tipos de duelo, como lo comentaba la psicóloga Unice. Es este primer taller, y lo que buscamos es más adelante poder profundizar en temas que consideramos, justamente como nos estaban refiriendo ahorita, hay temas acerca del duelo en los niños que necesitaría un taller completo, ¿verdad?, para poder saber cómo acompañarlos y cómo lo viven. Un duelo desautorizado, me acuerdo que una vez llegó una paciente y me dijo, no sé si esté bien por el motivo que yo estoy aquí, pero pues te lo voy a comentar. Y yo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y me dijo, pues tuve la pérdida de mi bebé hace un año, y me dice, y yo no puedo superar, y no puedo hablarlo con nadie. Desautorizado, invalidado en su familia. Me dice, no puedo hablarlo con nadie. ¿Por qué? Porque todo pasó tan rápido. Yo tenía alrededor de 5, 6 meses, algo así tenía de embarazo, y pues tuvo que ir por urgencia a un legrado. Todo pasó tan rápido, desfacharon la habitación del bebé, guardaron todo, no se habló del tema, y yo me siento bloqueada desde ese tiempo, ¿no? Y le dije, claro que es algo que tienes que atender, pero urgente. Entonces hay duelos desautorizados, la pérdida de un bebé. Es más, pues sí, pero un bebé que no nació también es un duelo, donde hubo creación de la vida, en su mente hubo una creación también de ese rol, de esa vida de su hijo, de lo que iba a ser. Se empezó a crear un lazo afectivo con su bebé, ¿verdad? Y a veces como que esos duelos decimos, no, pero eso no. Entonces, sí tenemos que profundizar en cada uno de estos temas, porque hay otros tipos de duelos desautorizados, por ejemplo, un suicidio. ¿Cómo voy a decir que mi familiar murió de un suicidio? Es más, ¿cómo lo voy a duelar si él tomó la decisión? Son temas muy profundos, son temas muy complejos, ¿verdad? También son duelos, pero generalmente invalidados socialmente. Entonces hay mucho en esta área de qué hablar. ¿Y qué hacemos? Pues en consulta y
voy a decirlo así como de una manera muy rápida, prácticamente nos posicionamos en este tiempo donde se quedó la persona, ¿no? En ese duelo, puede ser la niñez, la adolescencia, la juventud, donde haya sido ese duelo, nos posicionamos ahí, ¿verdad? Y entonces empezamos a transitar y el acompañamiento te lleva y transitamos ese camino. Como lo comentaba Paola, como si lo hubiera vivido ayer, ¿verdad? Porque para tu mente es como si hubiera sido ayer. Entonces vamos llevando el proceso en una serie de sesiones que se van planeando, ¿verdad? Para poder abordar y acompañar a la persona. Ahora, hay una diferencia entre un duelo sano versus depresión, del trastorno de depresión como tal, ¿verdad? Sí tenemos que aclarar muy bien que a pesar de que en el duelo se puede complicar, nos puede llevar a una patología como puede ser la enfermedad, el trastorno de depresión mayor, por ejemplo, que es el más común. Entonces, se reconoce que el duelo es un estresor psicosocial, o sea, de tu mente y socialmente, también de tu cuerpo, grave, que puede precipitar un episodio depresivo mayor en un individuo vulnerable, generalmente poco después de la pérdida. Entonces sí puede ser una predisposición que, por ejemplo, si tú ya viviste depresión años anteriores y has pasado por episodios de depresión y todo, y es algo que reiteradamente llega a tu vida, cuidado, los duelos van a ser una bomba para ti. Entonces tú tienes que aprender a conocerte y decir, oye, yo ya lo he vivido y lo experimento rotundamente, si una pérdida, yo tengo que tratarme, ¿no? Porque una pérdida me puede llevar una vez más a una depresión mayor. Entonces, cuando ocurre el trastorno de depresión mayor durante el proceso de duelo, pues que va a provocar que haya un sufrimiento de mayor riesgo, ¿verdad? Y pudiera llevar a las ideas de muerte, a la ideación suicida, que sería lo más peligroso, decir, yo ya no quiero vivir, ¿verdad? Y puedo atentar contra mi vida también por esto. Entonces sí necesitamos como que ir apoyándonos de un profesional de la salud mental, ¿verdad? Hay médicos muy buenos, ¿no? Que aunque no sean psiquiatras ni psicólogos, o sea, detectan luego te dicen, no, esto que estás viviendo, a ver, y te preguntan más si es por este duelo. O sea, ahorita no hay una pastilla que yo te pueda dar, o sea, tú tienes que tratar esta parte emocional, pero pues no todo te los van a decir, ¿no? Entonces, algunos de factores de riesgo, ¿verdad? Tiene que ver con la edad del doliente, ¿verdad? Entonces, la teoría comenta, un niño tiene mayores posibilidades de sobrellevar un duelo más natural y más sano que un adulto. ¿Por qué? Porque se imagina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un adulto traemos más distorsiones en nuestra mente. ¿Qué es una distorsión? O sea, pensamos algo alterado en la realidad, a lo natural. Que si falleció o pasó tal situación, fue mi culpa. Es que no cuidé más a mi mamá. Es que, o sea, más distorsión, ¿verdad? Entonces cargamos con más ideas, ¿verdad? Que pues nos confunden y pueden llevarnos a la enfermedad. También las circunstancias de la muerte pueden ser una predisposición a que te lleve a una depresión. No es lo mismo, como les comentábamos, una muerte por homicidio, una muerte por suicidio, o sea, para la recuperación, ¿no?, del proceso que vas a llevar. Bajo apoyo social, hay pacientes que llegan, sobre todo en el IMSS, me pasa mucho, y le digo, ¿quién es tu red de apoyo principal? Ahorita. Y se me quedan viendo y me dicen, nadie. No, un amigo, una amiga, no, mi familia es más, está en Chihuahua y yo estoy sola aquí, me vine a trabajar. Circunstancias de bajo apoyo social y, obviamente, como lo hemos comentado, duelos previos no resueltos. Ya es un cúmulo de duelos y sobre todo si han sido como recurrentes en fechas, pues también es una mayor carga emocional, ¿no? Aquí ponemos una tablita, nada más para que ustedes la vean de una manera más como sencilla.
La dificultad para elaborar el duelo, ¿verdad? Acorde al tipo de muerte. Este es un estudio que se hizo, entonces dificultad por homicidio, un 100% de dificultad. Dificultad por suicidio, 64%. Por un accidente automovilístico, 32%. Y por muerte natural, 16%. Entonces el tipo de muerte, claro que tiene que ver de cómo va a ser el proceso de tu duelo. Ahora, sí es muy importante que, como decíamos, que no nos comparemos, ¿verdad? Que validemos nuestro dolor, porque por ejemplo una muerte por accidente es algo, híjole, también sumamente traumático, ¿verdad? Y sobre todo si tú ibas en el automóvil o estabas al lado de esa persona, es sumamente, llega a haber otros trastornos como estrés postraumático y todo, entonces sí tienes que recurrir a un especialista. Entonces, otras diferencias entre duelo sano y el trastorno de depresión mayor, pues aquí las comentamos. Por ejemplo, que tu estado de ánimo es, por ejemplo, en la depresión, es persistente y continuado. O sea, no hay un día mejor, es igual o peor. Y en el duelo sano, es fluctuante. ¿Ok? Hay semanas, hay meses, hay personas que decimos, ay, tuve una racha como de una paz y luego vino otra racha de suma tristeza. Ese es un duelo sano. Pero para distinguirlo del trastorno depresivo mayor, la depresión, no hay fluctuaciones. Constante, todos los días, o picos, pero hacia empeoramiento. Ahora, en el proceso de un duelo, por ejemplo, el dolor también es intermitente. El dolor viene por oleadas, pasé por una colitis, pero mejoré, me dio insomnio, pero ya duermo bien, otra vez volvió el insomnio. Eso son las oleadas, ¿ok? Y hay momentos de cierto optimismo y esperanza. En la depresión no hay esperanza, ni optimismo. Ya cuando hay una enfermedad, por eso decimos, es un trastorno mental. Por eso hay que cuidar mucho, porque decimos a veces, ay, es que yo soy bien depresivo. No, tal vez eres melancólico, con temperamento melancólico, pero no, una depresión es algo serio. Y en el número 3, el sentimiento predominante en el duelo es sensación de vacío, mientras en la depresión mayor es una incapacidad para expresar felicidad o placer y quieres morirte. Así de sencillo. En el duelo natural sientes un vacío fuerte, un extrañar, una añoranza, pero en la depresión ya no hay placer, ya no hay esperanza, ya no llegan destellos de felicidad y te quieres morir. Ok, entonces creo que se entiende, ¿verdad? A ver, sí comprendimos muy bien la diferencia entre un duelo natural y un trastorno de depresión mayor. Sí lo comprendimos a grandes rasgos, ¿no? Vamos a tomar estos últimos 3 puntos acerca de la diferencia entre el trastorno depresivo mayor y lo que estamos hablando, que es lo que es un duelo sano, y no existe un contenido cognitivo concreto en el trastorno depresivo, mientras que en el duelo tiene que asociarse a los recuerdos. ¿Qué quiere decir? En el trastorno depresivo no hay un pensamiento, una situación o algo en concreto que esté generando, no es un cúmulo de situaciones que han ocurrido, como lo comentaba ahorita la psicóloga Unice, es un pensamiento. Muchos de los pacientes con un trastorno depresivo mayor tienen un pensamiento recurrente y es no querer estar, ¿no? No están anclados a la vida como tal, no disfrutan el día a día. En el duelo se asocia a los recuerdos, a estos pensamientos acerca de las vivencias que tuvieron con la persona que falleció, a eso se refiere acerca del contenido cognitivo. Y también el sentimiento depresivo en el duelo suele variar de intensidad o frecuencia en torno a 6 meses después, desde la muerte del ser querido, y en el trastorno depresivo mayor el estado de ánimo depresivo pues dura más. ¿Qué quiere decir? Como ya les habíamos comentado, no es que tenga una fecha exacta el duelo, no, en un año ya vas a estar mejor, no, pero si es un duelo sano, vas viviendo las etapas, ¿no? Sientes y te permites vivir, te permites expresar, te permites estar sintiendo este dolor. En el trastorno depresivo mayor dura más de 6 meses.
¿sí? Él es como lo comentaba la psicóloga Unice, no es que tenga un día bueno y un día malo, y una semana buena, una semana mala. En realidad, en un trastorno depresivo mayor, las personas, la constante tristeza, desgano, falta de ganas de levantarse de su cama, de hacer alguna actividad aunque sea pequeña, de convivir con las personas que están cercanas, es todos los días, por más de 2 meses. De hecho, es justamente uno de los primeros síntomas para empezar a detectarlo, pero lleva más tiempo, ¿no? Lleva mucho más tiempo ese sentimiento acerca de este desánimo y la intensidad con lo que lo sientes. No quiere decir que al principio del estado depresivo mayor lo sientes mucho y después poquito, y ya cuando vas después de 6 meses ya lo sientes un poquito menos, un poquito más. Es persistente. Cuando hablamos, en el último punto dice, en el trastorno depresivo la ideación suicida está relacionada con el deseo de morir, mientras que en el duelo sano está relacionada con el deseo de reunirse con el fallecido. A lo mejor puedes decir, es muy parecido, pero en realidad las personas que tienen un trastorno depresivo mayor, ellos desean morir, desean no estar, no seguir sintiendo ese dolor. A diferencia de una persona que está pasando por un duelo, la razón es, quiero estar con aquella persona que extraño, quiero estar con esa persona que yo amo, con esa persona que yo tenía esa cercanía, es ese deseo. ¿Sí quedó claro la diferencia? Claro, y de verdad se los queremos decir de todo corazón. Hay situaciones que confunden mucho en cuanto a la salud mental. Algo muy sencillo que yo les puedo decir: si tú ya tienes la duda, ve y busca ayuda. Hasta rimó, ¿no? Si tú ya tienes la duda, ve y busca ayuda. Porque tal vez tú dices, no, pero yo no me quiero morir, pero no estás conectado con la vida, prácticamente no estás conectado con Dios. Entonces tampoco nos vayamos a los extremos. No, es que las psicólogas dijeron que solo si tenías ganas de morirte o estabas intentando quitarte la vida. No necesariamente. Si tú ya tienes una duda ahí constante de, ¿sabes qué? Este duelo, esta pérdida, ve y busca ayuda y atiéndete. Me voy a pasar estas diapositivas, pero se los vamos a pasar, que son puntos que son indicadores, de cuándo pedir ayuda. Entonces son muy prácticos, que los manden al chat de la iglesia, yo creo. Y terminamos con algunas herramientas de autocuidado, ¿verdad? Acuérdense que este es el primer taller, esto no termina aquí, pero una de las cosas prácticas de autocuidado en el aspecto físico, ¿verdad? Si tú estás pasando por un duelo, es no abandonarse. No te abandones, sigue teniendo tus hábitos de ducha, de aseo personal, tus dientes, peinarte, cuidado personal, ¿ok? Cambiarte la ropa, mantener un buen aspecto, ropa cómoda, no tan descuidada y todo eso. O sea, cosas prácticas que tú digas, bueno, tal vez no voy a arreglarme como solía hacerlo, pero limpieza, cuidados en el aspecto físico, alimentación constante, en tus horarios, ¿verdad? Ese es un cuidado físico. Comer e hidratarse, ¿verdad? Dormir adecuadamente, tener horarios del sueño se recomienda muchísimo. Que tú te pongas el horario, a menos de que estés con alteración del sueño, bueno, puede haber dificultades, pero que tú digas, yo a las 10 me voy a estar durmiendo y levantándome a las 7 o a la hora que tú dispongas, y ten hábitos, porque si queremos disminuir el estrés de nuestro cerebro, hay que darle hábitos. Que sepa tu cerebro que le vas a dar alimento a tal hora. Que sepa que te vas a dormir por lo menos 7, 8 horas. Aunque el adulto mayor llega a dormir menos, unas 6 horas. Y es reparador. Pero porque disminuye el número de actividades. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, entonces escucha tu cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez tú digas, es que yo suelo ser una persona muy activa, hago 3, 4 cosas, actividades en el día, y ahorita yo me estoy fatigando. Claro, estás en un proceso de duelo. Sé compasivo, como comentaba la psicóloga Paula, sé compasivo contigo y no te retes. Tu cuerpo no va a dar ahorita lo mismo que solía dar. Estás en duelo. Cuídate. Entonces escucha tu cuerpo y dale el descanso necesario.
En la parte emocional o racional, en esa etapa es el conjunto de emociones que se producen ante una pérdida. ¿Cuáles son algunas actividades que podemos hacer para cuidarnos? Primero, entender y aceptar nuestros sentimientos. Voy a este lugar y quiero que se lleven esto, ¿no? Ustedes no son las emociones que están sintiendo, no es el dolor que están sintiendo, pero sí permítanse sentirlo. Permítanse sentir este enojo, esa tristeza, permítanse sentirlo. Después de una pérdida podemos sentir, ya lo hablamos, ¿no? Desde un enojo, una ira, una tristeza muy profunda, una desesperanza. Me permito sentirla, pero no soy esa tristeza, no soy ese enojo. ¿Cómo lo voy a expresar o qué voy a hacer? Podemos empezar a encontrar herramientas que no son funcionales. ¿Qué quiere decir herramientas que son funcionales? Pues a lo mejor dar una pequeña caminata, aunque sea ahí alrededor en la cuadra, ¿no? Quizá tener una plática, una charla con alguien, quizá ponerte a dibujar, escuchar un audiolibro, leer, ¿verdad? Leer, no me voy a aventar un libro completo, sino lee 2, 3 páginas que te ayuden a despejar un poquito tu mente. Usa diferentes colores para poder sentir o expresar aquello que sientes. Usa pinturas. Encuentra algo que para ti sea funcional. Vamos al mismo lugar. Es que a mí me funcionaba irme a caminar 10 kilómetros. No, a mí me funcionaba irme a caminar durante 15 minutos. ¡Qué maravilla! Pero quizá para mí no, y menos si no era una persona que hacía ejercicio antes de mi pérdida, ¿no? Pues es como, no, vamos poco a poco. Justamente la psicóloga Eunice lo dice, vamos generando hábitos, y los hábitos se generan paso a paso, porque queremos ir del 0 al 10, ¿no? Ya quiero correr un maratón. No, vamos a empezar a caminar 5 minutos, 3 minutos, hasta ahí, y me regreso, ¿no? Y quienes están pasando realmente por este dolor, lo significativo es, cámbiate tu ropa, y da unos cuantos pasos y te regresas, aunque sea dentro de tu casa. Permítete sentir esta emoción y libérala. Reconocer los sentimientos ayuda a poder entenderlo y trabajar ese alivio. ¿Cómo puedo entender qué estoy sintiendo? Vamos expresándolo. Si es dolor, si es enojo, si es ira, si es tristeza, vamos a expresar y escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Con qué intensidad lo estoy sintiendo? Expresar emociones, justamente como les estábamos comentando, es normal. A veces les decimos a las personas, no, es que no puedes estar tan enojado, no puedes estar tan triste, tienes que ser menos, no lo expreses tan así. La persona lo puede expresar siempre y cuando sea en un lugar seguro y por supuesto no se haga daño a sí misma ni a las personas que están alrededor de ellas. Justamente también es conversar con otros, como les estaba comentando. Si es cierto que la dinámica o de alguna otra manera nos sana, platicar con otros nos sana, sobre todo cuando nosotros expresamos, este momento solamente necesito que me escuches, ¿no? O en este momento simplemente necesito que estás aquí cerca, o necesito expresar 2, 3 palabras, pero solamente escúchame, o si quiero escuchar tu opinión, permítete conversar con los demás. No, Paula, es que no tengo ganas de estar con nadie cerca. Válido, ¿no? Manda un mensajito, ¿no? Ten esa llamada, aunque sea 1 o 2 minutos, pero permítete estar acompañados. Claro, y pongámonos de pie. Ya estamos por cerrar y muchas veces tú puedes decir, intenté acompañar a esta persona, a mi ser amado en su duelo, ¿verdad? Y nunca logré recibir aprobación de él, cercanía y todo, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos romper esta posibilidad de que, oye, respeta sus tiempos cuando tú veas que ya está en riesgo? Cuando tú digas, oye, pues llevan cerrado una semana en ese cuarto. Claro, ahí se rompe de que espera los tiempos a la persona. Este es todo un tema, hermanos. Queremos ser lo más simplificados posible, pero ya se dieron cuenta que no es tan sencillo. Si tienen ustedes dudas, ¿verdad? Busquen ayuda. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces, hay
hay que hablar de estos temas. Dentro de lo posible, sé un buen acompañante, que se cumplan las voluntades de tus seres amados. Y tú habla de tu voluntad también. Esto es algo natural, lo vemos. Como decíamos, en un José, que era un hijo de Dios, ¿verdad? Y que no por eso, ¿verdad? Él pidió permiso para destinar un tiempo de luto. Y aquí ya no lo vamos a ver en los versículos, pero él fue acompañado, ¿verdad? Entonces él no fue solo, él fue acompañado por trabajadores de Egipto, ¿verdad? Por autoridades. No solamente fue los hermanos de José, no solamente fue la familia. Entonces el acompañamiento es primordial. Y aquí lo podemos ver en esta historia. Yo te invito a leer Génesis, todo el Génesis el capítulo 50, ¿verdad? Y que podamos ver esta historia. Y si tú dices, ay, Eunice, pero el fallecimiento y fue hace 20 años de mi ser amado, hace 10 años, hace un año, ¿verdad? Y yo nunca hice lo que mi corazón decía, pero ya pasó mucho tiempo. O nunca hice lo que tal vez mi padre quería, pero ya pasó mucho tiempo. Dentro de que esté de tus manos, hazlo. No vas a abrir más la herida, vas a sanar más la herida. Si tú traes algún pendiente de cierre, de duelo, dile, Dios, yo traigo esto en mi corazón. Yo sé que ya han pasado 20 años y que pareciera como que ya no sería necesario, pero he escuchado de este tema y es importante que yo empiece a hacer mis cierres, que yo transite este camino del duelo. Acompáñame, Dios, y pon esas personas que me acompañen. Entonces vamos a orar con esto. Más quiero agregar algo más. A veces nos llegan al consultorio las personas que están pasando por el duelo, pero muy pocas veces se acercan las personas que no saben cómo acompañar a la persona que está duelando. Entonces, si tú también, ¿verdad? Una persona que está cercana a ti está pasando por un duelo y no sabes cómo acompañarlo, tú también puedes pedir ayuda para saber cómo acompañar a esta persona que está pasando por un duelo. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora, tú que nos conoces perfectamente, y tú sabes quién en estos momentos ha identificado que está pasando por un duelo en cualquiera de sus etapas, o que necesita iniciar a transitar por un duelo ante cualquier tipo de pérdida que haya tenido. Esa pérdida significativa que alguno de tus hijos, de tus hijas, alguien de los aquí presentes esté sufriendo por esa pérdida, tal vez negando, tal vez con mucho coraje, con mucho resentimiento, cuestionando muchas cosas, cuestionándote a ti, cuestionando incluso tal vez hasta tu propia existencia. Dios mío, ¿por qué sucede? En esta hora, Padre, te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, traigas ese consuelo y esa fortaleza que necesita tu hijo, tu hija, necesita la persona que está escuchando. En un tiempo en el cual en la vida, en la sociedad y en nuestra cultura, ante tantas situaciones inesperadas, ante tantas situaciones, por supuesto, indeseadas, que se sufren las pérdidas de tantos seres queridos, del esposo, del hijo, del padre, y de maneras totalmente inesperadas, de maneras violentas, y los trabajos, en fin, las separaciones, los divorcios, las muertes simplemente de un ser querido. En esta hora, tú abrázanos a cada uno de nosotros, abrázanos y da el consuelo y esa fortaleza que necesitamos. Y que nos permitas también, Señor, identificar cuándo debemos de ser esa persona que acompañemos a quien está experimentando, sufriendo una pérdida, estando conscientes de que, al menos al principio, no es necesario pues dar palabras, porque a veces no sabemos ni qué decir, pero ese acompañamiento que tanto necesita
esa presencia física, moral, emocional, espiritual que necesita quien tiene esa plenitud. Aquí estamos, Señor. Tu obra fortalece y ayúdanos a ser ese agente sanador, ese agente restaurador en cuerpo, alma, mente y espíritu, cada quien en el lugar que nos corresponde. Gracias por Paola y Eunice, que nos han compartido este tema tan importante y tan sensible para cada ser humano, para cada uno de nosotros. Tu bendición sea sobre ella, sobre el ejercicio de su profesión, sobre el desarrollo, el crecimiento, el fortalecimiento de este Ministerio de Salud Mental aquí en nuestra iglesia, y que pueda trascender a muchas otras iglesias, porque es necesario. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Levantamos nuestras manos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual pudimos alcanzar salvación, el amor eterno de nuestro buen Padre Celestial, que podemos disfrutar día a día, y que la comunión que también podemos disfrutar a través del Espíritu Santo vaya con todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Estamos despedidos. Saludémonos unos a otros y vayámonos meditando y reflexionando. Bonita tarde y una maravillosa semana.